Buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta última conferencia del año, en este día lluvioso, el último coletazo del otoño, aquí en Granada, que casi nunca llueve, pero hoy ha estado lloviendo un poquillo. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre un tema apasionante, con el título de la conferencia que tenemos para hoy es Los mártires de la UCA siguen hablando hoy. Leer Esdras con Ignacio Martín Baró, un tema que quizás para muchos de la calle dirán, ¿y esto de qué podrá ir? Bueno, yo creo que los que estáis aquí es porque sabéis un poquito de por dónde va a ir esta interesante conferencia. Le decía ahora a Juncar que no voy a presentar la conferencia, porque es un tema muy específico de ella, pero sí voy a contextualizar el por qué quisimos traer esta conferencia para el día de hoy. El 16 de noviembre pasado se cumplieron 35 años del asesinato de la Universidad Centroamericana de El Salvador, en la UCA, el asesinato de 6 jesuitas, 5 de ellos españoles, una trabajadora de la universidad y su hija. Vinieron de noche, como hemos oído muchas veces, y se hizo de hecho una película que, siguiendo una frase de Ignacio Ellacuría que decía: si vienen de noche es el ejército, si vienen de día es la guerrilla. Y efectivamente vinieron de noche. Ya la historia ha comprobado y la justicia ha decretado pues, los culpables que fueron miembros del ejército de El Salvador. Pues los jesuitas asesinados fueron Ignacio Ellacuría, nacido en Portugalete, que es quizás el más famoso de ese grupo. Segundo Montes, de Valladolid. Ignacio Martín Baró, que es el que nos invita esta tarde a traerlo a su memoria, a traer su vida y su memoria en esta tarde. De Valladolid, nació en 1942. Amando López, burgalés. Juan Ramón Moreno, aunque es navarro, nació en Villatuerta, pero toda su vida la hizo en el colegio que tenemos en Bilbao, en Indaucho, y de hecho su memoria la traemos siempre, es como de Indaucho. Y el único salvadoreño que estaba en ese grupo, Joaquín López, nació en El Salvador en 1918, era el mayor de todos. Las 2 mujeres asesinadas fueron Julia Elba, trabajadora de la universidad, y su hija Celina Ramos. Ignacio Ellacuría, como os decía ahora, el más conocido entre ellos, filósofo y teólogo, experto en Subiri, fue rector de la UCA en El San Salvador desde 1979 hasta el momento de su muerte. Llegó unos días antes porque estaba recibiendo el premio Comín aquí en Barcelona y murió a la edad de 59 años. Empeñado en buscar una solución negociada a la guerra civil, su compromiso y defensa de los débiles le hizo ser demasiado incómodo para el régimen militar que gobernaba en El Salvador. El resto de los jesuitas asesinados son también modelo de compromiso en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la atención a los refugiados, el acompañamiento de comunidades marginales o la educación entre los pobres a través del sistema de fe y alegría. Las víctimas de la UCA, estos 8 hermanos nuestros, se convirtieron en símbolo de una multitud anónima de víctimas, 80.000 en El Salvador durante los años 80, y parece que sigue la historia. Y ejemplo de una forma de ser iglesia comprometida con la paz y la justicia. Tras el Concilio Vaticano II, bajo el liderazgo del Padre General Pedro Arrupe, la Compañía de Jesús actualizó su misión afirmando que existe un vínculo inseparable entre la fe y la promoción de la justicia. Esto llevó a los jesuitas de todo el mundo a ponerse del lado de las víctimas y a denunciar las estructuras injustas que las generan. Las muertes de la UCA confirmaron lo que la Congregación General 32, celebrada en 1975 de la Compañía de Jesús, había previsto lúcidamente: no trabajaremos en la promoción de la justicia sin que paguemos un precio. Martín Baró, Ellacuría y sus compañeros lo pagaron. Martín Baró estaba en Centroamérica desde 1962. Era vicerrector de la UCA en el momento de su asesinato y director del Departamento de Psicología. Sus estudios y obras intentaron responder a la dura represión política, el menosprecio a los derechos humanos y la creciente exclusión sociocultural y económica en América Latina.
Fundó el Instituto Universitario de Opinión Pública, que fue y es en la actualidad muy importante para la realización de estudios rigurosos sobre la opinión pública en El Salvador. Para hablar de la obra de Martín Baró, desde la perspectiva bíblica, siguiendo el libro de Esdras, nos acompaña hoy Juncal Guevara, bilbaína. Juncal es licenciada en Derecho, licenciada en Teología Bíblica, licenciada en Teología Dogmática y finalmente doctora en Teología en el año 2005. Sus áreas de investigación: relecturas de la Biblia en la cultura contemporánea, Biblia y novela geográfica, historia y arqueología de Israel antiguo. Yo no sé si es porque esto está desactualizado, pero últimamente, de hecho, coincidimos en una presentación en las Paulinas de todo lo que tiene que ver con las mujeres en la escritura. Tiene varias monografías: Esplendor en la diáspora, la historia de José y sus relecturas en la literatura bíblica, apócrifos, postmodernos y la Biblia y los pop media. Bueno, pues Juncal, sobra decirte que esta es tu casa. De hecho, el botellín es de tu casa, del Colegio Mayor de Jesús María. Bienvenida. Sí, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco que hayan venido. Como diría Diego Molina, que conocemos creo que todos los que estamos aquí, como no somos de azúcar, no nos vamos a disolver, así que valientes. Me preguntaron el otro día de qué iba a hablar esta tarde y después de explicarlo me dijeron: suena bien, pero intenso. Intenso va a ser, creo que va a ser, porque juntar el pensamiento de Ignacio Martín Baró con el libro de Esdras es una cosa intensa. Lo diré al final, es mi tributo y mi reflexión a lo que significa el martirio en un personaje académico. Pensamos en los mártires siempre de una determinada manera, que es, no sé, nos los imaginamos incluso a rodillo grande, va a celebrar la Eucaristía y tal, ¿no? Pero este es el martirio de una colección de académicos que fueron martirizados precisamente por su condición de académico. Y los académicos debemos honrar la memoria martirial de los académicos que murieron por serlo. Sí. Empiezo con eso, aunque terminaré con algo de eso. Lo ha dicho Javier. El 16 de noviembre pasado se celebraron 35 años del asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras laicas en la comunidad de la Universidad Centroamericana de El Salvador. Esta memoria coincide en el tiempo, y de ahí mi discrepancia contigo, coincide en el tiempo, es decir, 35 años después de su muerte, con la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador de enviar a juicio a los acusados por la masacre: 9 generales y coroneles, un exdiputado y el expresidente Adolfo Cristiani, que está desaparecido. Todos ellos presuntamente culpables de actos de terrorismo, asesinato, fraude procesal y encubrimiento personal. Nos llevan ahora a juicio, después de 35 años. Es importante tener en cuenta, para lo que vamos a decir, que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de El Salvador dictó en el 2020 el cierre del proceso penal y ordenó frenar la investigación contra todos estos acusados en el 2020. Y la decisión fue recurrida por el fiscal general ante el Tribunal Constitucional de la Nación, argumentando que el cierre del caso suponía ir contra la ley salvadoreña y contra el derecho a la verdad y a la justicia que tienen el pueblo salvadoreño y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y es que en El Salvador solo el coronel Guillermo Benavides había sido condenado en 1991 por haber dirigido el grupo que mató a la comunidad de la UCA. El comunicado de la Universidad Centroamericana, al conocer la noticia del procesamiento, decía: la UCA desea contribuir a promover esa reconciliación en la sociedad salvadoreña, por lo que saber la verdad, llamar las cosas por su justo nombre, es necesario para avanzar en esa dirección y para tener mayores garantías de que el Estado
no cometerá crímenes similares en el presente o en el futuro. En estas palabras, saber la verdad y llamar a las cosas por su justo nombre es en la que fundamento la conferencia de hoy, en la que trataré de honrar la memoria de un intelectual, el jesuita Ignacio Martín Baró, miembro del grupo asesinado en la UCA, y utilizando una de sus aportaciones en el ámbito de la psicología social, que utilizaré como clave hermenéutica o clave interpretativa para interpretar el libro de Esdras, un libro que fue escrito precisamente en contexto de exilio, persecución y violencia. Ignacio Martín Baró, lo ha dicho Javier, llegó a El Salvador en 1961 como novicio, cuando en el país no se daban todavía los conflictos que emergerían después en toda Centroamérica y también en El Salvador. Su larga formación superior, la propia de cualquier jesuita destinada al apostolado intelectual, comienza en Ecuador, donde estudia Humanidades Clásicas en la Universidad Católica de Quito. Y más allá de los estudios de teología necesarios para cualquier sacerdote, Ignacio Martín Baró se inclina en favor de la psicología. Sus primeros estudios en esta materia los realiza en El Salvador, donde obtiene su licenciatura, y posteriormente es destinado a Chicago, donde obtendrá primero una maestría en Ciencias Sociales focalizada en el estudio de las actitudes sociales y los conflictos grupales de El Salvador, y después un doctorado en Psicología Social y Organizativa que enfocó en el estudio del hacinamiento entre los salvadoreños de bajos ingresos. Terminados sus estudios, Martín Baró regresó a El Salvador y a la UCA en 1979, donde se reintegró como jesuita y académico comprometido, desempeñando los cargos administrativos de los que ha hablado Javier, siempre muy cerca de Ignacio Ellacuría, que ese mismo año había sido nombrado rector. La obra académica de Martín Baró es extensa y atiende más allá de su mera condición de psicólogo, ya que publicó 11 libros y una larga lista de artículos y comentarios de carácter científico y divulgativo en numerosas revistas, aunque para el estudio que nosotros estamos haciendo, la obra más interesante es Psicología Social de la Guerra, Trauma y Terapia, un texto que en realidad se publicó después de su muerte, pese a que él lo tenía listo y prologado en las Navidades de 1988. En ese texto, posiblemente en el trabajo en el que se vierten de forma más aquilatada las claves de su pensamiento, se puede leer: hay sí una nueva cotidianidad en El Salvador, pero lo que refleja esa cotidianidad es un orden social que no controla en el sentido funcionalista del término, sino que oprime y coerce. Impone un orden por la violencia regular mediante la fuerza y sanciona con la amenaza y el asesinato. Esa violencia regular a la que Martín Baró se refiere es la guerra civil que se extendió entre 1979 y 1992, un conflicto que dejó más de 80.000 muertos, el 80% de ellos civiles, y que además del asesinato de la universidad se recuerda por otros hechos que horrorizaron al mundo, como el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo del 80, mientras oficiaba una misa en una capilla de la capital, la masacre de las misioneras estadounidenses en diciembre de ese mismo año, que según un informe de la OEA fueron brutalmente asesinadas y halladas con señales de vejaciones y torturas, y como no, la masacre de El Mozote, considerada como la peor matanza militar en América, perpetrado a manos de los militares del batallón Aglacatal, que es el mismo que perpetró el asesinato de los jesuitas en la universidad. Podemos entender así que la biografía académica de Martín Baró desvele cómo el estallido de la guerra civil en El Salvador le introdujo a él como académico en una reflexión acerca de la violencia del Estado, en el marco de la cual formularía una categoría, que es la que nosotros vamos a usar, que es el trauma psicosocial, un aporte original de Ignacio Martín Baró, que así sigue siendo reconocido todavía hoy entre los grandes investigadores de la materia. Esta profundización de su pensamiento no fue improvisado. Más allá de la formación que recibió en la Compañía de Jesús,
Dos son al menos las claves del contexto desde las que se puede explicar y entender al académico Martín Baró. La primera es el contexto eclesial y teológico del Concilio Vaticano II y de su interpretación de la realidad latinoamericana en la reunión del episcopado en Medellín en 1968. Y la segunda, la reflexión acerca de la función social de una universidad de la Compañía de Jesús que hicieron los jesuitas que lideraban la UCA, particularmente Ignacio Ellacuría, porque Martín Baró desarrolló toda su carrera académica junto a él hasta el punto de que algunos consideran que es hasta cierto punto sorprendente que no se haya estudiado la influencia de Ignacio Ellacuría en el pensamiento de Ignacio Martín Baró. En este contexto universitario, social y eclesial, Martín Baró se repiensa en su condición de académico y más concretamente de investigador y académico en el campo de la psicología. Y leemos así en una de sus obras: el autor de estas líneas ha vivido intensamente los procesos de El Salvador, tratando de que el estremecimiento humano moviera la razón científica para que ésta ofreciera luces y caminos de solución. Más que un observador participante, sigue siendo un participante reflexivo, consciente de que no se puede eludir la acción necesaria y urgente con la disculpa de la reflexión científica, pero consciente también de que el peor enemigo de la acción constructiva lo constituye el activismo compulsivo. De esta manera, la condición de participante reflexivo lleva a Martín Baró a definir un nuevo lugar epistemológico: la opción solidaria con las aspiraciones de libertad y justicia de los pueblos oprimidos, y en nuestro caso del pueblo salvadoreño. Así, la propuesta de Martín Baró apuntaba a una reorientación de la concepción clásica de la salud mental de los psiquiatras y psicólogos clínicos, porque los efectos traumáticos que él observaba en la sociedad salvadoreña no se podían definir a partir de las categorías de la psicopatología tradicional, de tal manera que Martín Baró acabaría consolidándose con voz propia y nueva autoridad en la psicología iberoamericana. Esta voz propia quiso, desde la experiencia concreta de la Guerra del Salvador, alertar acerca del trauma, es decir, del impacto negativo y permanente que la guerra producía en el conjunto de la sociedad de El Salvador. Martín Baró estaba tratando de formular algo que él intuía, y era que la salud mental de los individuos que viven la guerra no debe considerarse de adentro a fuera. No es un problema que ellos tienen y producen patología, sino al revés, de fuera a adentro. Y eso porque la guerra materializaba en los individuos un impacto que tenía que ver con el entramado de las relaciones alienantes provocadas por determinados acontecimientos históricos en los que se veían arrastrados. Así, la Guerra Civil de El Salvador se reveló como una experiencia que definió el todo social, es decir, el fenómeno más englobante de la realidad del país, fenómeno al que se fueron sometiendo todos los demás procesos colectivos de El Salvador, que quedaron transidos de violencia, mentira y polarización social. En ese contexto y en el marco de las reflexiones sobre el trauma que se venían desarrollando desde mediados del siglo XIX y que se habían reinterpretado a la luz de las guerras mundiales, Martín Baró dio los primeros pasos en la elaboración de esa categoría que le identifica, el trauma psicosocial, que trataba de identificar el residuo permanente, desfavorable y negativo que la guerra deja no solo en los individuos particularmente considerados, sino en los grupos sociales. De esta manera, Martín Baró describiría el trauma psicosocial como la herida que inflige quien tiene en sus manos el destino de un país cuando la violencia extrema en todas sus formas, persecuciones, torturas, mentiras, polarizaciones ideológicas, irracionalidad, etc.,
cuando usa esa violencia extrema contra sus ciudadanos, de tal manera que quien está puesto para garantizar la vida, la seguridad y la sostenibilidad social, el Estado y todos sus instrumentos, las fuerzas de seguridad, los jueces, los legisladores, etc., se vuelven contra los ciudadanos, provocando no solo dolencias individuales que se plasman en las condiciones psicológicas de las víctimas, sino también heridas profundas en las marcas sociales que van a imprimir el sentir y el actuar de quienes forman parte de la sociedad. Ese trauma psicosocial afecta a todos los lazos comunitarios porque provoca la cristalización de unas relaciones sociales enajenantes que se basan en el desprecio connatural a la vida humana y la germinación de formas de violencia compulsiva en el ámbito de las relaciones interpersonales, la afirmación de la ley del más fuerte como máxima de toda conducta social, la corrupción y el engaño como forma de vida, la polarización sociopolítica generadora de falta de libertad para expresar las opiniones, un estado de confusión generalizada respecto de la propia opción moral y política, la expansión del miedo que trae consigo la paralización, el silenciamiento e incluso la anestesia social, la interiorización de la cultura del terror, la desesperanza y la falta de confianza en que las instituciones del Estado garantizarán la seguridad y la confianza, el desvanecimiento de valores sociales como el bienestar común y la instauración de prácticas de indiferencia, insensibilidad, apatía, etc. La herida de ese trauma psicosocial es de tal magnitud que no se puede olvidar fácilmente, porque no afecta a los individuos aislados, sino que constituye un problema estrictamente social. Se dañan las estructuras sociales, se dañan las normas de convivencia, se dañan las instituciones que regulan la vida de los ciudadanos, se dañan los principios en los que han sido educados, y todo eso se hace para justificar la violencia y la represión. Como saben, Ignacio Martín Maró murió en plena guerra y murió como una víctima más de la guerra. Tenía 47 años. Este hecho impidió que pudiera desarrollar su pensamiento hasta elaborar un concepto clave en el trauma, que es el de la reparación, cuya sistematización tuvo que ser estudiada por académicos posteriores a él, que partiendo de los aportes de Martín Maró se concentraron en la reflexión de los procesos de reparación que se pusieron en marcha en muchos países de América Latina, también en El Salvador, una vez que la violencia del Estado consiguió detenerse y que fue posible gracias a comprometer a las sociedades en dinámicas de paz y reconciliación. Así, la reparación del trauma psicosocial de la guerra y sus perversiones se erige como un momento nuclear del proceso de reparación y reconciliación y reclama el reconocimiento por las instituciones públicas de la necesidad de una terapia social capaz de reconstruir terapéuticamente el tejido de valores, relaciones y dinámicas sociales que conforman la identidad colectiva, las creencias compartidas, las condiciones socioculturales, etc. Si esto no es así, la reparación estatal no se produce. La fractura social provocada por el trauma permanecerá y generará, entre otras dinámicas, una fuerte indiferencia social, una violencia alarmada y posiblemente un falso olvido que encapsulará lo vivido y hará inaccesible la conciencia en el colectivo social. Y esto es un hecho en muchos países de América Latina. Se ha cerrado el falso y por eso no se ha detenido la violencia social en sus múltiples expresiones. El origen social, o mejor, estatal, del trauma que provocan los estados en tiempo de guerra exige ser reparado desde esa misma instancia, desde el Estado, porque los síntomas y las alteraciones que ese trauma ha provocado
necesitan sanarse en el contexto en el que se produjeron, que es el Estado y sus instituciones. De esta manera, los estudios acerca de trauma, duelo, reparación y memoria postulan que la reparación del trauma psicosocial exige la necesaria intervención del Estado. Y esto de distintas maneras. Por ejemplo, descubriendo la verdad, reconociendo social e individualmente la existencia y la realidad de los hechos y evitando escapar de la impunidad de los culpables, a los que hay que identificar, a las instituciones que hay que identificar, instituciones a las que pertenecían y desde las que ejercieron la violencia y legitimaron su actuación. 2. Dando reconocimiento legal y social a las víctimas, buscando distintas formas de tramitar los procesos de perdón y reconciliación, incluido el resarcimiento simbólico y material de los hechos. 3. Atendiendo a la particular situación de exiliados, desplazados, deportados, etc., desarrollando procedimientos que les permitan regresar a su patria. 4. Poniendo en marcha procesos de memoria colectiva para tejer procesos de reconstrucción y resignificación que ayuden a transformar el dolor, la desconfianza, la deshumanización y propicien procesos catárticos, personales y colectivos. 5. Dinamizando procesos de reconstrucción de la identidad individual y social. 6. Abriendo espacios para la reflexión que contribuyan a que los hechos no se repitan. Y 7. Ofreciendo a los grupos que ejercieron la violencia al margen de la ley la posibilidad de convertirse en grupos políticos que usen las vías democráticas. Y es que, como el propio Martín Baró señaló, quienes reclaman reparación social están promoviendo la viabilidad personal y social de una sociedad nueva y realmente democrática. Llegados a este punto de la conferencia, se preguntarán qué tiene todo esto que ver con el libro de Esdras. Toda esta reflexión. El libro de Esdras, que por otra parte es muy posible que nadie haya leído, que es lo normal. Lo que es bastante traumático es que una persona como yo le dedique 5 o 6 o 7 años. Pero la gente normal no lo hace. Trataré de explicar cómo, en el marco de la violencia que se ejerció sobre los habitantes de Jerusalén cuando las tropas babilonias asaltaron la ciudad y deportaron a una parte de sus habitantes, sumiendo en la miseria a los que se quedaron, es posible interpretar la figura del rey persa Ciro y de su supuesto decreto autorizando a los judíos volver del exilio en la clave como una suerte de reparación de la violencia del Estado. El Estado que perpetró la violencia fueron los babilonios. El Estado que va a reparar la violencia son los persas, y concretamente los persas en el decreto de Ciro que encontramos 2 veces en el libro de Esdras. Esta clave de lectura que aporta la psicología social de Ignacio Martín Baró, que él conoció de primera mano la violencia, nos puede ayudar a interpretar mejor y con mayor profundidad este libro bíblico tan desconocido. Las fuentes primarias, que son la arqueología y sus disciplinas auxiliares, con las que se construye la historia de Israel antiguo, certifican una serie de hechos que determinan la destrucción de Jerusalén y de su templo, la deportación a Babilonia de un grupo, el autoexilio de los habitantes de la ciudad, certifican que fue histórico y que puede considerarse uno de los traumas que han marcado la historia de los israelitas y su manera de entenderse como pueblo y su teología. El Antiguo Testamento no se puede interpretar sin el trauma del exilio a Babilonia. Y en ese sentido, yo creo que por ser un trauma infligido por el Estado, se entiende mejor cuando uno toma las categorías de la psicología psicosocial, se entiende mejor el trauma y se entiende mejor la reparación.
Estos hechos que certifican las fuentes primarias son el asalto de los babilonios a la capital, la destrucción de la ciudad y el templo, el descenso de la población como consecuencia de la muerte, las heridas, el hambre y el abandono de la ciudad. En la humillación que supuso la pérdida de la condición de la ciudad capital en favor de un villorrio a 15 kilómetros al norte en el territorio de Benjamín, que fue Mizpah, que actuó de capital durante el tiempo del exilio. La concentración de la gestión económica en una ciudad administrativa que está en lo que es cerca de Belén, que se llamaba Ramat Rachel. De manera que Jerusalén fue desprovista de todo, de su condición de capital, de su condición de centro religioso, de su condición de centro administrativo. Fue borrada de la historia, ciertamente. Y no recuperó el pulso como ciudad capital hasta, podemos decir, 400, no antes. Todos estos hechos constituyen el punto de partida o el efecto traumático de la guerra en la condición social de los seres humanos, en este caso de los habitantes de Judá. Las fuentes secundarias, principalmente la literatura bíblica, también hablan una y otra vez del trauma y nos permiten conocer los efectos. Así, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones mira a la ciudad de Jerusalén como una viuda que se ahoga en llanto por las noches sin que ninguno de sus amantes la consuele, en Lamentaciones 1:2. Nadie la visita y el enemigo se ha hecho dueño de sus riquezas, mientras que los pocos que han quedado se mueren de hambre. De hecho, el mismo Dios ha renegado de Jerusalén y tolera la profanación del lugar y la burla y el desprecio de los enemigos, hasta el punto de que jamás creyeron los reyes de la tierra, todos los que reinaban en el mundo, que el enemigo, el adversario, entraría por las puertas de Jerusalén. Lamentaciones 4:12. Los deportados, por otra parte, se descubren arrojados a lugares oscuros para ellos, en Lamentaciones 3:2. Sienten el dolor del castigo como algo incluso físico, en Lamentaciones 3:4, 16, 19, 20, etc. Emocionalmente experimentan la amargura, los sufrimientos y las sombras que se adueñan de sus vidas. Lamentaciones 3:5 y Lamentaciones 6. De hecho, los habitantes de Sión, tan estimados, los que valían su peso en oro, ahora son tratados como ollas de barro hechas por un simple alfarero. Lamentaciones 4:2. No en vano el libro se llama de las Lamentaciones, claro. De la misma manera, los salmos hablan 1000 veces de esto y muestran la vergüenza y la rabia que sienten los deportados cuando los habitantes de los territorios enemigos de los que fueron arrojados les piden que les canten canciones de su tierra y expresan el deseo de que la esterilidad de los campos que cosechan exprese la metáfora de la sequía de identidad, de raíces y de comunidad que ellos tienen. Babilonia, etcétera, etcétera. Y al final termina el salmo pidiendo que los niños de los babilonios sean arrojados contra las piedras. Los profetas confirman la catástrofe y ahondan en la dureza del castigo y exhortan a aceptar la realidad de la deportación y a adaptarse a la nueva situación. No solo eso, inversos como estamos en el pleno Adviento, podemos reconocer como el retorno a la ciudad, una ciudad embellecida, grande, llena de actividad, la Sion, a la que llevamos ya no sé cuánto tiempo volviendo, constituyan la imagen más fuerte de lo que significa la esperanza sin parangón. La esperanza del Adviento es volver a Sion. Es la mejor metáfora y la más utilizada. En este contexto, la lectura del libro de Esdras se ilumina con tonos nuevos. Es que Esdras se sitúa de lleno en el drama del exilio, en el anhelo del deseo de regresar a la tierra y en la reconstrucción de la ciudad y de su templo. Esdras, que originalmente formaba una unidad con el libro de Nehemías, el Esdras que tenemos hoy tiene dos partes. Los 6 primeros capítulos están concentrados en el regreso de un primer grupo que, autorizado por el decreto de Ciro, que vamos a ver, vuelve a la ciudad para restaurar altar y templo. Y la segunda parte del libro es el relato de un segundo grupo de deportados que vuelven, dirigidos esta vez por Esdras, que tiene de Ciro la orden explícita de educar al pueblo en la ley y en su cumplimiento.
Así, en la primera parte del libro, el rey persa Ciro ordena por decreto la vuelta a la ciudad y la recomposición de sus grandes elementos. Y de esta manera la restauración del daño que infligió a los habitantes de Judá y de Jerusalén el rey babilonio Nabucodonosor. Dos textos en Esdras reproducen el decreto. El primero está en Esdras 1:1-4 y el segundo en Esdras 6:3-5. La historicidad del decreto está totalmente denostada por la mayor parte de los autores. O sea, este decreto no es histórico, es literatura bíblica, pero se fundamenta en un decreto que sí es histórico y que conservamos, que es el decreto de Ciro, que está hoy en el rollo de Ciro que se conserva en el Museo Británico, este que ven acá, que tiene un texto de Ciro donde Ciro sanciona la tolerancia de cultos en el territorio del Imperio Neobabilonio. O sea, Ciro sanciona la libertad de cultos cuando conquista Babilonia. Eso es histórico porque tenemos la fuente primaria. Estos decretos de Ciro, sancionando lo mismo para los judíos, no son históricos, pero obviamente están inspirados en esta política. La lectura y el examen de las dos versiones bíblicas del decreto, que les pongo acá, lo presentan como la autorización oficial para regresar a Jerusalén a las personas que Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, deportó a Babilonia. El mismo rey que destruyó el templo de Jerusalén, que ahora Ciro ordena restaurar. Además, el documento estipula que los utensilios de oro y de plata del templo que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén sean restituidos. Por otro lado, la orden del decreto también obliga a que los exiliados reciban soporte económico por parte de sus vecinos. Decreta que el templo sea reconstruido en un tamaño superior al que fue destruido. A que, como en el templo anterior, se utilice piedra de sillería y madera para la reconstrucción, ya que los gastos de la obra sean financiados con los tributos cobrados en la satrapía transeufratina e ingresados en el erario real, ordenándose el pago puntual de los recibos. Por último, ordena el sostenimiento del culto para el que se dispone una provisión de animales empleados en los sacrificios, tal y como está indicado en el libro del Levítico. La gestión de todo el operativo se confía a los propios judíos. Los gobernantes que se les han impuesto, los ancianos y las autoridades persas tienen la orden taxativa de Ciro de no interferir en el proceso. El rey, además, dispone una serie de cláusulas para el caso del incumplimiento de sus órdenes. Cláusulas que incluyen severos castigos que podrán ejecutarse contra todo rey o contra todo pueblo, exigiéndose que las órdenes se ejecuten puntualmente y al pie de la letra, utilizándose en el texto hebreo un adverbio, arameo, un adverbio que se repite en el libro varias veces, siempre que se quiere infundir el mensaje de la obligatoriedad de las órdenes de los reyes persas. De esta manera, y teniendo de fondo lo que hemos dicho a propósito del aporte de Ignacio Martín Baró a la formulación de la categoría trauma psicosocial y al desarrollo que sus discípulos han hecho de la reparación de ese trauma, podríamos apuntar que las dos versiones del decreto autorizando el regreso a Jerusalén permiten reconocer en la actividad de Ciro el persa la puesta en marcha de un proceso de reparación de dicho trauma que había tomado forma en la destrucción del templo, la deportación y el exilio. ¿Cuáles son, en mi opinión, las medidas del decreto que acreditan la reparación de un trauma psicosocial? Primero, se dice lo que ha pasado. De esta manera se apuesta por la memoria del acontecimiento que generó el trauma. El decreto dice que el pueblo fue deportado, el templo destruido y el ajuar robado. Segundo, se identifica al culpable y se identifica al culpable por su cargo institucional. Se evita así su impunidad. El culpable es Nabucodonosor, el rey es el caldeo. Tercero, se nombra a las víctimas para darles reconocimiento social.
es el pueblo del Dios del cielo, el Dios que tiene su templo en Jerusalén. Cuarto, se utilizan modos social y políticamente significativos de comunicar el decreto. El texto profético de cumplimiento, en el caso de la versión del capítulo 1, y la memoria escrita en arameo y archivada en la fortaleza de Susa, en el caso de la versión del capítulo 6. Quinto, se dispone el resarcimiento simbólico. Por un lado, se ordena devolver el ajuar del templo y además se da permiso para retornar a Jerusalén. Y por otro lado, se exige la colaboración de las distintas instancias de la administración del gobierno persa. Además, se ha de resarcir el daño económico. Se ordena restaurar el templo financiando las obras y exigiendo a los convecinos la colaboración económica en el viaje de los repatriados. Se procede a la resignificación del Dios de los judíos y de su templo. El Dios de los judíos, el Señor, es en el libro de Esdras y en el decreto del rey persa, el Dios del cielo, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Esto es muy importante, porque en el mundo antiguo, y todo esto está detrás, cuando una ciudad se atacaba el templo no por cosas que a nosotros nos pueden parecer, tipo profanación y cosas de esas, sino lo primero era llevarse cautivo al Dios para meterlo en la cárcel del templo del Dios del pueblo que robaba. Por eso es muy importante que el Dios vuelva, porque si no, no será resignificado. Por eso se insiste en que es en el Dios que habita en Jerusalén, para que no haya ninguna duda. Por otro lado, se identifica el templo como la casa de Dios, ¿vale? De manera que casa en la que fue prisionero, su casa a la que es devuelto. De esta manera se reconoce el regreso de Dios a su ciudad de la que fue secuestrado, ciudad de la que también Dios fue llevado al exilio. Este es otro temazo súper interesante, pero no lo voy a abrir con esto. No se exilia el pueblo, se exilia a Dios y con él a su pueblo. Y por último, resignificando, como digo, la propia ciudad de los judíos. Y por último, se disponen procedimientos administrativos concretos, órdenes y decretos del rey, cláusulas para el caso de incumplimiento y órdenes de que todo se haga diligentemente. Así, en mi opinión, el decreto de Ciro, en sus dos versiones, se desvela no solo como la clave del retorno de los judíos y la imagen de Ciro que tenemos en Isaías, ¿no?, como un nuevo Mesías. Más allá de eso, me parece que la aportación de Ignacio Martín Baró nos desvela el decreto de Ciro como un instrumento capaz de poner en marcha un proceso de reparación y de restauración de las víctimas individualmente consideradas y del pueblo al que pertenecen. Reparación que es capaz de deslegitimar el olvido de lo que pasó y la venganza, y de favorecer la reconstrucción de la identidad herida por la guerra contra Judá y contra Jerusalén que desataron los babilonios. La aproximación hermenéutica a las versiones del decreto de Ciro, del libro de Esdras, con esta categoría del trauma psicosocial de Ignacio Martín Baró, nos permite considerar un libro tan desconocido como una apología de la necesidad de examinar y reclamar a las instituciones sociales y políticas que emergen después de procesos de guerra y violencia ejercida por ellos, a los poderes económicos, a las iglesias, etc., nos permiten reclamarles decisiones claras para no solo nombrar las heridas que crearon, sino para curarlas y para curar así el mal que han infligido en la comunidad. Esta lectura de Esdras nos obliga a reconsiderar desde una posición menos apasionada, pero no por eso menos exigente, el peligro de los discursos o las decisiones políticas que generan polarización social, que dividen y enfrentan a los ciudadanos,
o que cuestionan las instituciones del Estado en sistemas democráticos. Pero además todavía hoy, en muchos países del mundo, la violencia del Estado sigue teniendo a sus ciudadanos como víctimas. No es casualidad, y como los que me conocen saben que no tengo una posición hostil por razones académicas contra el Estado de Israel, puedo decir esto. No es casualidad que el escritor israelí Edgar Queret haya declarado recientemente que la mayor amenaza para Israel no es Irán, sino Netanyahu. El conflicto interior de Israel es muchísimo más grande que el conflicto exterior. La división, la polarización y la fragmentación de la sociedad que hay ahora en Israel, dice Edgar Queret, no la vimos nunca antes. Y de la misma manera, bajo argumentos que invocan la seguridad y la paz, precisamente en El Salvador, y son afirmaciones de un informe de Amnistía Internacional, las autoridades del país cometen violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, criminalizando a las personas en situación de pobreza y argumentando que responden de manera efectiva a la violencia de las maras en aras de la seguridad pública. Si recuerdan el principio de la conferencia, las palabras del comunicado de la UCA con motivo de la reactivación del proceso penal reivindicaban que saber la verdad y llamar a las cosas por su nombre era necesario para avanzar en la dirección de la reconciliación del país y para tener mayores garantías de que el Estado no cometerá crímenes similares en el presente o en el futuro. Que sirva esta memoria del trabajo académico de Ignacio Martín Baró, que hoy tendría 82 años y que, según los testigos, murió gritando: esto es una injusticia y ustedes son una carroña. Que sirva para honrar su servicio a la Iglesia, primero como académico riguroso y finalmente como mártir, porque conoció la verdad, se atrevió a llamarla por su nombre y murió por eso. Gracias. Y tu emoción creo que es la emoción de muchos de los que estamos aquí, que vivimos muy de cerca el proceso de nuestros compañeros mártires. Lo emocionante es que 35 años después, el trabajo del académico es semilla del trabajo del académico. Decimos que muerte de mártires, mía y cristianos. Y muerte de un académico, por serlo, es semilla de ciencia, si es que yo lo hago. Pero como hay otros muchos que siguen trabajando, gracias a Ignacio Martín Baró, eso es lo emocionante. Que la semilla del trabajo académico es fecunda, no es estéril. Que no dedicamos los académicos nuestra vida, bueno, a veces sí, ¿no? Pero que no deberíamos dedicarnos a columpiarnos en la academia, sino a hacer cosas que merezcan la transformación social. Y es claro que el trabajo de Martín Baró ha servido para eso. Sí. Bueno, y a la base está todo el círculo epistemológico de la teología de la liberación, que parte precisamente de las preocupaciones, de los gritos de los empobrecidos, para desde ahí hacer una reflexión, una lectura de lo que la palabra de Dios aporta a la transformación social, ¿no? Todo esto que decía Ignacio Ellacuría de hacerse cargo de la realidad, encargarse de la realidad, cargarse con la realidad sobre sus hombros, que es lo que hace que de verdad estos compañeros no hayan muerto en vano, porque sus semillas siguen generando vida, ¿no? Yo creo que yo estoy sorprendido, es decir, estoy obnubilado con la presentación, pero yo soy colombiano y varias de las cosas que decía Juncal las hemos vivido en el pueblo colombiano. Nosotros firmamos hace
menos de 8 años un proceso de paz en La Habana, pero fue curado en falso. Y todos los elementos que no sabía que estaban en el libro de Esdras, empezaré a releerlo, porque todos los elementos de la justicia transicional que están tan en boga, de verdad, memoria, justicia, reparación, reconciliación, y siguiendo a José María Uriarte, obispo de Donosti, emérito, el perdón, que es la aportación del cristianismo, pues están de lo que tú decías, de un vigor impresionante, una vigencia que realmente yo estoy sorprendido, ¿no? Porque desde Ciro pues ya se apuntaba cosas que en el siglo XX como que hemos descubierto la pólvora con la justicia transicional, y ya Ciro 2400 años, porque el decreto de Ciro, si no estoy mal, es del año 430. 500, el exilio fue en el 587. 539 es la conquista de Babilonia. Entonces, que hemos visto en el Museo Británico, más o menos. 2500 años, y ya hablaban de la necesidad de que él se reparara el trauma, no solo de las personas, sino de los colectivos. Bueno, muy interesante, la verdad. Pero ahora tenéis vosotros un tiempo para hacer preguntas a Juncal o algún comentario, si es breve mejor, para que podamos participar más personas. Tenéis la palabra. Que yo entiendo que esto, ya dije yo que era denso. Parece que nos hemos quedado sin palabras. Bueno, a ver, María. Yo comentar que me ha parecido muy interesante el paralelismo que has establecido. Yo soy del 79, justo cuando este autor, ¿no? Llegó a El Salvador y no he conocido en primera persona estos acontecimientos. Para mí es muy interesante revivirlos a través de ti en este caso, y bueno, rescatar estos elementos tan importantes para cualquier conflicto individual y colectivo, pues me ha parecido muy valioso, así que muchas gracias. Yo quisiera preguntarte una cosa, ya que me cojo el derecho del pueblo. Nuestro padre general, Arturo Sosa, que es venezolano, un pueblo que también está sufriendo todos estos vientos de guerra, de polarización, de violación de derechos humanos, dice en un informe que solemos hacer los jesuitas con cierta periodicidad, que es como una radiografía del estado de la Compañía de Jesús. Y él dice que los 3 peligros más grandes que tiene la sociedad contemporánea y las democracias son 3 P's. Habla de la posverdad, de la polarización y del populismo. Tú hablas mucho has hablado mucho de la polarización. ¿Podrías hablar un poquito en la polarización como un elemento que hace más frágil la construcción de democracias a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, donde son quizás más frágiles? Yo tendría que hacer una conferencia. Lo que yo he visto es que Ignacio Martín Baró insiste constantemente en que uno de los daños irreversibles de la violencia del Estado es la polarización social. Porque en la polarización social tú conviertes al ciudadano en enemigo del ciudadano. Y eso requiere después mucha sanación. Porque además lo has hecho tú. O sea, que lo grave de la violencia del Estado es que la hace quien tiene el encargo de generar la paz social. O sea, es como lo decían los antiguos, ¿no? Corruptio optimi pessima. O sea, cuando se corrompe el mejor, ocurre lo peor. Entonces, la violencia del Estado es la corrupción de lo peor. Porque se corrompe quien está hecho para protegernos.
y corrompe todo el tejido social. Y la polarización social es uno de los instrumentos más evidentes. Es lanzar, porque cuando uno lee, o sea, es terrible, claro, cuando uno lee, por ejemplo, los informes o sea, ellos sabían, ellos, el comando Atanagal estaba, lógicamente, preparó mucho tiempo, eso se preparó mucho tiempo antes de cometerse el asesinato. Y se preparó durante mucho tiempo porque Ignacio Ellacuría, que era quien se quería matar. O sea, ellos fueron víctimas colaterales. Este es otro drama que se podría analizar también, pero es que se podría escribir un libro de esto, ¿eh? Bueno, hay muchos libros, pero o sea, cuando tú lees los testimonios de los que mataron y ordenaron las muertes, tú te das cuenta de que tienen una narrativa perfecta de por qué tienen que eliminar al ciudadano Ellacuría. ¿Y por qué? No me he podido alargar más, o sea, esto es un trabajo muchísimo más largo que incluye también, no hemos hablado, no lo he querido tocar, pero podríamos hablar de la violencia y la no reparación de la jerarquía católica de El Salvador, que participó de la violencia contra los jesuitas y que no ha aceptado reparar los muros. Ese es otro tema que se podría tratar. O sea que cuando entra la narrativa contra el otro, es imprescindible, si tú quieres que te funcione la violencia del Estado, tienes que crear unos cachorros ciudadanos que ataquen a los otros. No viene de fuera, es el Estado mismo. Entonces, y sí le hace uno pensar, porque estamos en contextos muy polarizados de todos, y deberíamos hacernos una reflexión como ciudadanos y como creyentes, los que lo seamos en la Iglesia Católica, de la polarización, ¿eh? Porque el argumentario enseguida se levanta, es como muy fácil. Y eso, ya ven lo que produce. Se puede hablar de los persas, se puede hablar de los chinos, me da igual. Es un patrón. Entonces, deberíamos, como ciudadanos y como creyentes católicos, hacernos una reflexión sobre la polarización, porque también ahora mismo estoy preparando un trabajo sobre el Papa Francisco hereje y esto me está sirviendo mucho, ¿eh? La polarización en la Iglesia Católica es bestial, ahora mismo, bestial, sobre todo en determinados contextos es brutal y uno teme a dónde puede llevar esto. Si hay alguna otra participación. Sí, por favor. ¿El caso de Ruanda se puede asimilar al proceso de Salvador? Bueno, lo que pasa es que no conozco bien el caso de Ruanda, pero hay que darse cuenta de que esos estados son un poco más artificiales. Es decir, ahí al final hay un elemento étnico de etnia contra etnia que me parece que tiene, o sea, todavía lo hace más complejo. Ahí, el caso de El Salvador, como el caso de Argentina, el de Chile, o sea, es que aquí la literatura... Yo la verdad es que yo llegué a Ignacio Martín Maró porque en un grupo de biblistas que yo estoy se planteó que trabajamos en trauma. Entonces nuestra, como líder intelectual, nos mandó unos tochos tremendos en inglés y en alemán de todo el trauma de Freud. Y dije, Dios mío, no habrá traumatizado más normal. Que aquello me parecía como, no sé, y entonces, claro, evidentemente te pones entonces a investigar en español y se te cae internet de toda América Latina entera. Entonces, creo que es distinto. Hay un elemento en Ruanda, o sea, como en otros contextos, hay un elemento que no está en esto que yo describo. Aquí es la pura violencia del Estado
y la puesta en marcha de toda su maquinaria contra un grupo de ciudadanos y a muerte, sin darse cuenta que con eso destruyen la sociedad completamente. Porque la gente, o sea, esto es muy interesante y de alguna manera yo lo he dicho, en los agresores se produce una confusión de valores, porque no es que pensamos, habían educado a unos malos y echaron a esos malos, no, sino que toda una narrativa enredó a los agresores en un discurso que supo confundir sus principios, sus valores, sus pautas de conducta, etcétera, en lo que se había movido para pervertirlos y encontrar la justificación contra el otro. Pues creo que es distinto, aunque la reconciliación, se realmente el proceso de reconciliación, etcétera, y esto me ha hecho pensar mucho en el perdón cristiano, No puede haber perdón sin procesos de reconciliación. Si no, es un perdón en falso. De hecho, la mayor parte de los procesos de América Latina es un desastre, porque se ha querido perdonar sin trabajar. Esa es la aportación de don Juan María Uriarte. Precisamente él trabajó mucho en la reconciliación en el País Vasco. Hay una gente en el País Vasco, hay una gente muy lógicamente también, el contexto te obliga a pensar de determinada manera, que han producido una literatura interesante sobre la reparación. Sí, Uriarte insiste, por ejemplo, en que el perdón es la aportación más típica del cristianismo en los procesos de reconciliación. Y en el perdón dice dos cosas que me parece que son espectaculares, don Juan María. Dice que en el perdón, como aportación del cristianismo y de la espiritualidad cristiana, acontecen dos valores profundamente cristianos: la humildad para pedir perdón y la magnanimidad para ofrecer el perdón aunque el injusto agresor no me haya pedido perdón. Eso es propio del cristianismo. Y bueno, ahora le dedica una buena parte a los primeros elementos: memoria, reparación, justicia, verdad, que son la justicia transicional que tenemos al uso. Bueno, pues muchas gracias. Una cosa que es importante también en los contextos en los que estamos, que yo he aprendido gracias a Martín Baró y sus discípulos. Y lo he dicho en un momento dado. No hay perdón si al victimario no le damos la oportunidad de reintegrarse socialmente. No puede ser eternamente acusado. Sí. No hay posibilidad. Entonces, estamos en un país en el que, en mi opinión, él me ha dicho: yo soy de Bilbao, soy vasca y por tanto, pues esto lo tienes que pensar muchas veces. Yo entiendo que cueste, pero quienes ejercieron la violencia terrorista en España tienen en algún momento que dejar de ser permanentemente entendidos solo y exclusivamente como asesinos. Si no, no habrá reconciliación social. Y yo sé que esto es poco políticamente correcto en algunos sectores, pero hemos de pensarlo. Y los cristianos particularmente. En algún momento hemos ya de... Eso lo dijeron demasiado pronto Setién y Uriarte, y por eso se llevaron lo que se llevaron, pero hace falta, si no, nunca va a haber paz social entre nosotros, porque siempre va a haber asesinos entre nosotros llamados de esta manera. En algún momento eso se tiene que revertir. Naturalmente eso exige procesos sociales, eso no es gratis, pero aunque no sea políticamente correcto, yo lo quiero decir. Sí. Y en otros ámbitos, como los abusos sexuales o los abusos de conciencia, es muy importante el centro en la víctima, ¿no? Porque hay procesos de revictimización que están siendo incluso más dolorosos que la misma agresión. Cuando se revictimiza, por ejemplo, cuando no se le cree. Entonces, eso la Iglesia, por ejemplo, está en este momento, es una de las reflexiones más importantes que nos está sugiriendo
todos los trabajos sobre entornos seguros, sobre protección a los vulnerables, para no revictimizar y que realmente puedan tener un rehacer de su proyecto de vida. Bueno, como os decía al inicio, pues esta es la última conferencia del año y nos vamos a volver a ver el 16 de enero. Teníamos una conferencia para el 9 de enero, pero justo al ponente, que vamos a poner esa conferencia muy seguramente en febrero, pues esos días le han programado una cirugía, y vosotros sabéis que cuando uno le programa una cirugía uno no puede darse el lujo de decir aplázamela porque puede ser un año más. Entonces pues el doctor Yáñez vendrá en febrero, porque justo el miércoles antes de lo que sería nuestra conferencia estará en quirófano. Entonces el 16 desde ya os convoco para la tercera conferencia del ciclo Informados y Conectados, y el título es Un nuevo ADN social, impacto e influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tendrá un escoramiento hacia la inteligencia artificial. El ponente es David Becerra Alonso, licenciado en Física por la Universidad de Córdoba y doctorado por la Facultad de Informática de la Universidad de West of Scotland. Es profesor e investigador de la Universidad de Loyola, en la sede de Sevilla, y es una persona que todas las aplicaciones de inteligencia artificial y todo esto lo maneja de una manera impresionante. Conozco por relaciones con la universidad y creo que vale la pena escuchar a David Becerra. Un nuevo ADN social, impacto e influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pues muchas gracias por haber venido y desde ya feliz Navidad y un 2025 lleno de encuentros entre la fe, la cultura y la justicia. Muchas gracias.